están ustedes? Buenas noches, bienvenidos a 360 en CNN Chile. Hoy tenemos un programa doble. En la segunda mitad del programa vamos a estar hablando del desarrollo de la crisis en Venezuela, pero en la primera mitad vamos a un tema nacional. Transantiago, freno a las alzas, nos preguntamos hoy, tras la polémica alza de 20 pesos en el Transantiago. Ahora el gobierno habla de una nueva fórmula de cálculo de las tarifas. ¿Podrá eso frenar las continuas alzas del transporte público metropolitano? Lo vamos a conversar, lo vamos a debatir en la primera mitad de 360. Abelino Martínez, con la nota con la que comenzamos el programa de hoy. 7 de la mañana con 10 minutos, plena hora punta, y el apurado ir y venir de pasajeros en la estación Pudahuel fue interrumpido por un grupo de alrededor de 30 personas que con pancartas, lienzos y panfletos comenzaron una protesta para evidenciar el descontento ciudadano por el alza de 20 pesos en el Transantiago, que dejó la tarifa del transporte público en 800 pesos. Al principio era una concentración pacífica, pero rápido la violencia se manifestó cuando quienes protestaban iban a ingresar a los andenes saltando los torniquetes. La gente le pegaba a los guardias, porque querían entrar para acá y los guardias se ponen al lado dentro del metro, de los torniquetes. Se me quedaron a sacar ideas y quedó a la escoba en la mañana, para ir hasta el pasaje. Pero que ya, ¿cómo? Demasiada gente molesta, estaba lleno el metro aquí. Bueno, lo que no dejaban pasar a la gente para tomar el metro. Los guardias de metro se vieron sobrepasados. Según la administración del tren subterráneo, varios vigilantes fueron agredidos. Finalmente fue Carabineros quien logró disolver la manifestación, que terminó sin detenidos. Intentaron hacer una evasión, ¿no? Cuando estaban en eso, evidentemente nuestro personal impidió que eso ocurriera, y ellos tomaron una actitud muy agresiva. Nosotros como metro no tenemos injerencia en la determinación de la tarifa. La ministra de Transportes también condenó la violencia durante esta protesta contra el alza del pasaje de micros y metros. Le preguntamos a la secretaria de Estado por qué, si la tarifa que fija el llamado panel de expertos depende de factores variables como el precio del petróleo, el dólar y el euro, el valor del pasaje siempre está al alza, pero nunca baja, como si ocurre con el precio del crudo. Aseguró que trabajan en una fórmula que permita estabilizar los precios. Es una actualización de la fórmula, pero además incorpora el valor de la electricidad, que estaba fuera del sistema. El metro es un sistema eléctrico, llegan los buses eléctricos, y la fórmula de tarifa estaba solo basada y principalmente en la evolución del precio del diésel. Así que era objetivamente necesario hacer este ajuste. Fórmula que también debe analizar y aceptar el panel de expertos. La ministra indicó además que a futuro, y con los cambios que se pretenden hacer en los contratos de los operadores, la tarifa podría ser congelada por periodos determinados, pero difícilmente podría bajar. Por lo mismo, la agrupación ciudadana MPL Pudahuel, que convocó la protesta de este jueves, realizó un nuevo llamado a través de las redes sociales para que los usuarios del Transantiago se reúnan y manifiesten contra las constantes y hasta ahora imparables alzas en el valor del pasaje del transporte público. Bueno, ¿cómo ha ido subiendo el precio del Transantiago? Lo vamos a revisar ahora en una gráfica desde el comienzo del sistema. Recordemos que parte el año 2007 con un valor de 380 pesos. Luego estuvo congelado un buen tiempo. Políticamente era imposible subirlo en la primera caótica era del Transantiago. Y luego comienza a subir alzas que han ocurrido también en el último año y que, como vemos, lo llevan a 700 pesos. Esto es el valor del pasaje de micro. Evidentemente el pasaje de metro es distinto porque depende del horario, y con la última alza el pasaje de metro en horario punta ha llegado a los 800 pesos, pero lo que tenemos en la gráfica es el pasaje de la micro del Transantiago, que ha quedado en 700 después de la última alza que comenzó a regir este sábado. ¿Es posible frenar esta subida? Se lo vamos a preguntar a la ministra Gloria Hood, quien nos acompaña. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Daniel? Muy bien, ministra, partamos con esta última alza que ha sido bastante polémica, por la forma en que se comunica y por el momento en que usted se entera del alza. ¿Cuándo se enteró usted de que iba a subir el pasaje del Transantiago? Este procedimiento está normado. El panel de expertos tiene reuniones, en esas reuniones se le presenta información. Tiempo después ellos se reúnen, procesan esa información y emiten una resolución. Y después de esa resolución
ellos emiten un oficio dirigido a mí, al ministro de Transporte, digamos. Ese oficio a mí me llegó el día 22 en la tarde, tiene fecha 21 y la información oficial yo la recibí el día 22 en la tarde. El día 22... Esta es información delicada, tal como lo planteé antes, es lo mismo que el IPC o el índice de empleo. Existe un momento en que se puede difundir esa información oficialmente y es cuando existe el documento que lo respalda. Ahora, ese documento es el que yo recibí el día 22. Para entenderlo correctamente, ministra, porque el acta de la reunión del panel de expertos es del 27 de diciembre, una reunión en que usted participó como ministra, parece que haciendo uso de la palabra, y dice en el acta textualmente, el panel determina que corresponde efectuar un alza de tarifas de 20 pesos. E incluso usted en esa misma reunión dice, debe aclararse a la ciudadanía que este ajuste de tarifas se debe a el alza por indexador. O sea, en esa reunión del 27 de diciembre, según lo que dice el acta, ya queda establecida esta alza de 20 pesos. Esa acta la elabora el panel con posterioridad a la reunión y ellos determinan qué es lo que escriben en el acta. La presentación mía particularmente tuvo que ver con explicar la forma en que se estaban financiando los buses nuevos, tanto los eléctricos como los 490 diésel. Así que como digo, yo no puedo difundir información que no tengo autorización para hacer. Esto está normado por la ley de subsidios. Así que independientemente de lo que exista, mi información oficial es la del 21. Correcto. De fechada 21 que yo recibí el 22. Sí, se recibe el 22, es el momento que dice se puede difundir. Pero usted el 27 de diciembre ya sabía que iba a subir la tarifa. En general uno tiene la anticipación de las tendencias. Es lo mismo que el ministro de Economía sabe cuánto va a ser el crecimiento o el ministro de Trabajo sabe más o menos en qué tendencia viene, por ejemplo, el desempleo. Pero uno no puede dar por hecho eso hasta que haya una confirmación oficial y esa confirmación está establecida en la ley de subsidios. Pero, ministra, perdón, solamente para entender correctamente el punto, aquí en el acta se toma la decisión y se dice esa decisión que corresponde efectuar un ajuste de tarifas y usted, le insisto, en esa misma reunión dice que debe aclararse a la ciudadanía que este ajuste de tarifas se debe a determinadas condiciones, al alza por indexador. O sea, usted ese 27 de diciembre ya sabe que va a ocurrir el alza de tarifas y, de hecho, le dice al panel cómo debe comunicarse esto, cómo debe entenderse por parte de la ciudadanía esta alza. Esto es el 27 de diciembre. Le vuelvo a decir, el acta la elabora el panel con posterioridad. En esa reunión yo participé principalmente explicando el financiamiento de los buses nuevos y la forma en que iban a funcionar y la forma en que se iban a cubrir esos costos que no afectaban el déficit. Así que eventualmente, en caso de que hubiera alzas, porque siempre puede ocurrir, lo que me importa a mí, y ese era el mensaje que yo entregué al panel, es que no hay una explicación de aumento de tarifa, potencial aumento de tarifa, por la adquisición de los nuevos buses. Ministra, aquí ha habido bastante dificultad para entender y transcribir lo que yo exactamente dije cuando me preguntaron y también lo que está escrito en el acta. Ministra, usted dice entonces que la información le llega el día lunes 21, oficialmente se la ve, digamos, el día martes 22, sí. Es el mismo día que se inauguró la línea 3 del metro, con gran cobertura de prensa. Sin embargo, el público recién se entera de esto el viernes 25 cuando se publica en el diario oficial. ¿Por qué ese mismo 22, cuando estaban todas las autoridades, de hecho, hablando de transportes, no se dijo que iba a venir esta alza que comenzaba el día 25 a medianoche? Porque la cobertura de prensa, a ver, le explico. El oficio que yo recibí, oficio del panel de expertos, que se llama oficio del panel de expertos ley 23.000, se me olvidó el nombre. 20.378. 20.378, se llama panel de expertos ley 20.378, a ministra de Transporte y Telecomunicaciones, fechado el día 21 de enero de 2019, indica que el panel resolvió aplicar esta alza. Ese oficio a mí me llegó el día 22 en la tarde. En la misma tarde nosotros dispusimos dos cosas, que a través de una resolución, por eso le digo que está todo normado. Una cosa es dar las instrucciones a los equipos complementarios
para poder ajustar, porque hay que ajustar los validadores para aplicar la nueva tarifa, y la segunda es la publicación en el diario oficial. En ese momento recién, el día 22 en la tarde, es que yo tuve la confirmación a la cual podría hacer referencia. Y la cobertura de prensa, si ustedes se acuerdan, la inauguración fue temprano en la mañana y después hubo mucha cobertura durante el resto del día. Pero esta confirmación yo la recibí cuando volví a mi oficina en la tarde. Ministra, pero tomando lo que usted dice, si recién el día 22 ya tiene completamente claro que viene el alza, le insisto, ¿por qué no se comunica ahí o el 23 o el 24? Porque ese día, el día siguiente, el propio presidente Piñera estuvo en los matinales, hubo una gran cobertura de prensa, y lo que uno se pregunta es, ¿no le quisieron echar pelos a la sopa esta gran noticia que era la inauguración del metro, diciendo unas horas después, lamentablemente va a subir el alza del pasaje, y prefirieron guardárselo para el viernes? Mire, no es habitual que el ministro aparezca anunciando esta alza, y yo lo hice el día 25, cuando se publicó en el diario oficial. Así que está comunicada según lo que especifica, según las facultades que yo tengo de partida, y según lo que especifica la propia ley. Ministra, con este nuevo sistema eventualmente que se pretende comenzar a aplicar ahora, ¿se van a detener, se van a frenar las alzas del Transantiago? No sabemos si se van a frenar las alzas porque, a ver, yo quisiera explicar brevemente las razones por las que cambia el precio en Transantiago, la tarifa. Tiene dos razones. Una que es el indexador. El indexador es un polinomio, es una fórmula que tiene componentes. Esos componentes son el precio del diésel, del dólar, del euro, el índice de costo de la mano de obra y el IPC principalmente. Y cada uno de esos tiene un peso relativo. De eso se genera un índice. Y ese índice, si pasa cierto límite, determina una alza automática de tarifa. Existe otra causa para aumentar la tarifa, y esa causa es el déficit. Eso significa que la recaudación más el subsidio no alcanza a cubrir los costos. Esa es un poco más manejable, porque en la medida que uno mantiene los costos bajo control, debiera evitar el déficit. La otra es más automática y pretende mantener la cobertura de costos para que el sistema siga funcionando. En esa del indexador es que estamos haciendo una propuesta de cambio. Esta alza reciente se explica solo por indexador, porque tal como le presentamos al panel, la proyección para el año 2019 es que los costos van a poder cubrirse con los recursos que están disponibles. Así que incluso, por ejemplo, los nuevos buses, incluso la línea 3 del metro y varios ítems de costos grandes están previstos de ser cubiertos con los recursos disponibles. En el indexador, que influye y se aplica en forma casi automática, sí hay cosas que hacer. Por ejemplo, nosotros estamos incorporando buses eléctricos, el metro opera con energía eléctrica y el índice de precio no considera la electricidad, el valor de la electricidad. Eso es una distorsión que fue quedando en el tiempo y nos parece que es necesario corregir. Por otro lado, hay algunas formas de ponderar el peso relativo de cada uno de estos elementos que explican la variación de los costos, y creemos que también hay que hacer ajustes porque tenemos suficiente información actualmente como para hacer un ajuste más fino, más representativo de lo que realmente ocurre. Ministra, eso hasta ahora no se ha hecho y creemos que es posible hacerlo, y ya de hecho le entregamos una propuesta al panel para que la evalúe. Perfecto. Ministra, con el sistema actual sabemos que si los precios, por ejemplo, del petróleo o del euro suben, el pasaje sube, está súper claro. ¿Qué pasa si esos precios bajan? ¿Baja también el pasaje del Transantiago? Sí. No, por ley los precios no bajan. Y eso es lo que ocurrió, por ejemplo, entre el año 2014 y 2017, que hay gobiernos que tienen suerte y se mantuvo el precio fijo, no porque lo tuvieran artificialmente fijo, es porque bajó el dólar y bajó el diésel. Entonces nunca el precio subió. ¿Cuál es la lógica que hay detrás de esto? Es impedir variaciones muy bruscas. Dado que, por ejemplo, el valor del diésel no es predecible en Chile en particular, o el valor del dólar, si variara directamente en relación a esos insumos, la variación sería muy brusca. Podría subir y bajar el pasaje en magnitudes muy grandes.
Por eso se mantiene, cuando bajan los insumos se mantiene, eso ayuda a mitigar el alza cuando vuelven a subir. Pero, ministra, y eso ha mantenido las alzas en ciertos rangos que son un poco más suaves de lo que podrían ser si es que se aplicaran directamente. Pero, ministra, perdón, ¿el mecanismo de estabilización no debería ser tanto para arriba como para abajo? ¿Por qué solamente se impide que bajen los precios y no se impide también que suban? Si hay un mecanismo de amortiguación debería ser para los dos lados, ¿no? Es que si nosotros impedimos que suban y los insumos suben, el sistema quiebra. No tenemos cómo tomar una decisión como esa. Eso sería fijar un precio y hay una razón, una sola Pero claro, pero para seguir con el razonamiento, si los precios bajan, las empresas les está saliendo más barata la operación y le están pagando lo mismo. O sea, las empresas están ganando un sobreprecio a costa de lo que están pagando los pasajeros. No, a las empresas se les paga un monto fijo por pasajero transportado. Cuando la recaudación es mayor que lo que se le tiene que pagar a las empresas, el sistema central guarda esa diferencia. Y esa es la diferencia que ayuda a mitigar futuras alzas. Entonces tiene una lógica detrás que va en beneficio precisamente de los pasajeros. Nadie quiere que suban las tarifas, pero cuando suben estamos mejor preparados para que no sea una subida brusca. Pero a los operadores se les paga un monto por pasajero. Y ministra, con este cambio que evidentemente todavía tiene que discutirse con el panel de expertos, por lo tanto, no significa que necesariamente vayan a subir menos las tarifas, porque si hay un alza de las tarifas eléctricas, por ejemplo, podría impactar de todas maneras en el precio. Es una manera distinta de calcularla, no es que se acaben las alzas. Es una manera distinta, pero también es una manera que nosotros creemos va a incorporar menos variabilidad y va a ponderar de manera más equilibrada el impacto de los insumos en el sistema. Si vemos la participación de los viajes en metro, por ejemplo, la participación también del insumo electricidad es enorme. No se refiere solo a los 200 buses nuevos. Entonces tenemos que hacer llegar a una fórmula que recoja de mejor manera la estructura real de costos del sistema. Ministra Gloria Hood, muchas gracias por habernos acompañado. Y sobre todo proyectando que la probabilidad de que... Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Le quería explicar la probabilidad de que aumenten los buses eléctricos. Perfecto. Muchas gracias, ministra. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Seguimos con la conversación, seguimos con el debate en el 360 de CNN Chile. Vamos a conversar ahora con nuestro siguiente invitado, Álvaro Miranda, director del programa de transporte y logística de la UTEM. Álvaro, gracias por acompañarnos hoy. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué le parece cómo funciona el tema tarifario en el tema Santiago? Hay algo, yo creo que se pueden hacer mejoras, se pueden hacer bastantes mejoras y hay varias cosas que podrían hacerse de mejor manera. El mismo tema del panel de expertos, o sea, la ministra lo explicaba, que hay un polinomio, que es una fórmula, o sea, para que la gente lo entienda, es una fórmula matemática en que van los precios de distintos insumos y que determina si esto sube o baja. Entonces, en el tiempo de las micro amarillas se habla del polinomio. El polinomio, y de hecho las micro amarillas subían en función del polinomio, sí. No había panel de expertos. Pues ahora tenemos panel de expertos y seguimos teniendo polinomio, entonces aquí tienen panel de expertos y al final es una fórmula la que nos dice. Entonces es una manera bastante sutil, ¿no es cierto?, de que no solamente este gobierno, sino que también el anterior dice, nosotros no subimos la tarifa, son los expertos. Ahora, no es lógico que sea así, porque si no también está la tentación, digamos, de que los gobiernos empiezan a intervenir la tarifa, en época electoral no subirla y que haya más déficit. O sea, no está bien que sea finalmente un ente técnico el que toma esas decisiones. Me parece bien, pero yo creo que acá debiera haber, a mi juicio, una mejor planificación de las tarifas. Yo recuerdo perfectamente que cuando estuve viviendo, porque estudié en Barcelona, subía una vez al año. Todos sabían que esto se reajustaba el 1 de enero. El 1 de enero las tarifas se reajustaban del transporte público. Entonces había una planificación mucho más acotada. Y aquí yo entiendo que si sube el diésel, claro, aquí tenemos un problema. Pero hay que tratar de bajar los costos. Entonces yo le digo a la ministra que para bajar los costos y para que de esa manera también sea más barato el transporte público, lo que requiere es aumentar la velocidad de los buses.
Porque si usted aumenta la velocidad de los buses, requiere menos buses para ofrecer el mismo servicio. Y para aumentar la velocidad de los buses, lo que requiere el transporte público son vías, son semáforos. Y pregúntese usted dónde se gastan los dineros, en las vías, para los automóviles particulares. Aquí tenemos una ciudad en que la mayoría de la inversión pública se hace en autopistas. ¿Para qué? Para el que pague peaje. Y después de las autopistas, cuando se baja el peaje, se les da un subsidio, el famoso peaje Lucas, que ahora sabemos que hay que subsidiarlo. Entonces, la verdad que yo creo que aquí hay un descriterio en cómo se invierten los recursos. Los recursos deberían ir íntegramente o mayoritariamente al transporte público. Y aquí van íntegramente o mayoritariamente al transporte privado y al automóvil particular. Por eso es que tenemos un transporte público caro. Ahora, ¿cuál es esa inversión en transporte público? Porque, por ejemplo, se ve que evidentemente la inversión, por ejemplo, en obras del metro es muy bien recibida por la ciudadanía, y eso todos lo tienen absolutamente claro. Da la impresión de que invertir, por ejemplo, en corredores exclusivos para las micros no es tan visto, no rinde tantos réditos para las autoridades que toman esas decisiones. Bueno, es que una cosa es que nos rinda réditos políticos y otra cosa es que nos rinda réditos sociales. ¿Ya? Evidentemente que el metro tiene una popularidad y todo el mundo quiere que llegue el metro por infinidad de externalidades positivas. Pero es que necesitamos buses. Sí, es que aquí, lamentablemente, cuando uno habla de transporte público y de modos de transporte público, a mi juicio, se ha usado políticamente y se ha abusado políticamente del metro. De hecho, el presidente Piñera habla del fin del Transantiago y estamos matando, asesinando el Transantiago. Si hoy día se transportan más personas en micro que en metro. Y es una realidad que está presente hoy día y que está presente probablemente por los 10, 12 o 15 años que viene. Las micros son un modo de transporte tremendamente potente y necesitamos mejorarlo, porque cuando los buses funcionan mal, la mayor parte de los usuarios de transporte público se demoran más en sus hogares y suben los costos, porque lo que sube aquí es el costo de transporte en buses, no en metro. Ahora, el gobierno dice que es precisamente eso lo que están haciendo, por ejemplo, con estos nuevos buses eléctricos, con la nueva licitación, dicen vamos a mejorar también el servicio de transporte de superficie. Sí, esta licitación que va a entrar en funcionamiento este año es una licitación que a mi juicio mejora, plantea mejoras que son importantes. Yo creo que el esfuerzo que ha hecho la administración de la ministra Hood en el tema de la licitación del Transantiago es un paso adelante. Quedan hartas cosas por solucionar, indudablemente, pero sí que el hecho de que entren los buses eléctricos, que se hagan las empresas más pequeñas, que los terminales van a ser del Estado, que los buses van a ser de un dueño, la gestión de otros, son cambios que indudablemente van a mejorar, ayudar a mejorar el sistema, pero aún así requerimos más inversión en transporte público. Estamos viendo ayer que el ministro de Obras Públicas nos anunciaba y nos decía que se iba a subsidiar a la autopista. Bueno, ¿y por qué esos subsidios tienen que ir a la autopista? Es que ahí está el tema. El meollo del asunto es que esto debería ser transporte público. Nosotros no deberíamos estar subsidiando autopistas, deberíamos estar construyendo trenes para ir a la quinta región. Perdón, pero no hay una obligación legal ahí de si la autopista, por ejemplo, entrega una facilidad como un peaje más barato que le significa perder plata, el Estado tenga que compensarla o indemnizarla, ocupamos la palabra que sea. Mira, te lo explico de esta manera. ¿Cuál sería la lógica en un país normal? En un país normal, si tú eres un concesionario de autopista, tú lo que me estás entregando a mí como usuario, me estás ahorrando el tiempo. Yo te estoy pagando a ti un peaje porque me sale más barato, más rápido, irme por tu autopista que irme por una ruta que es más larga. Si tú no me entregas ese ahorro de tiempo, tú no me estás entregando ese servicio. Entonces la pregunta es, ¿dónde deberían estar los incentivos del Estado? Los incentivos del Estado deberían estar a que las autopistas funcionen bien. Y cuando las autopistas funcionan mal, no les debería convenir que funcionaran mal. Es decir, a la autopista se le debería decir, señor, si usted tiene taco y congestión, ¿va a ganar menos dinero o no va a ganar? Y aquí el Estado le dice, señor, si usted tiene taco, va a ganar más dinero. Por lo tanto, el incentivo es, o sea, si yo fuera el gerente, el dueño de la autopista, diría, por favor, que todos los días haya taco porque gano más plata porque tengo un subsidio adicional. Ahora, eso no es lógico. Que haya taco en una autopista no significa que la autopista esté brindando un mal servicio. Es que hay más autos de los que hay capacidad, sencillamente. No necesariamente es responsabilidad de un mal servicio de la autopista. Pero cuando usted asume, cuando usted toma una concesión de una autopista por 25 años, usted tiene que tener la capacidad para proyectar su negocio y para saber en qué momento le va a quedar chica la autopista y para proyectar esa inversión y conversarlas con el Estado. Lo que no puede ser lógico es que yo te diga, hoy día tú vas a funcionar mal y vas a ganar más dinero. Porque eso es un incentivo perverso, decirle a la autopista, funcionemos todos los días mal porque todos los días nos van a alargar la concesión, dado que estamos cobrando lucas. Eso no es lógico. Lo lógico es que si tú funcionas mal, te va mal. Y aquí en la autopista cuando funcionan bien, les va bien. Y cuando funcionan mal,
les va mejor aún. Entonces eso no tiene sentido. Álvaro, se dicen dos cosas sobre el Transantiago. Una se dice es muy caro el pasaje que estamos pagando por el Transantiago, y otra se dice es demasiado alto el subsidio que pone el Estado. ¿Pueden ser verdad las dos cosas? Que sea demasiado caro lo que paga el pasajero y además sea demasiado alto el subsidio, o una de las dos está equivocada. Yo no creo que el subsidio sea muy alto. Yo creo que cuando 557 mil millones de pesos el último año. Cuando ve el subsidio, la verdad, para una ciudad del tamaño y la magnitud de Santiago, los habitantes, la verdad es que no es un subsidio alto. Es más, y te lo hago te lo explico de la siguiente manera. Si tú tomas todas las inversiones en infraestructura que se han gastado en transporte privado, en construir autopista urbana, en solucionar nudos viales para los autos, respecto de todo lo que se ha invertido en los buses, es muchísimo más la inversión por usuario que se ha invertido en los autos que en las micros. Entonces, eso de que tenemos un subsidio muy alto, ojo, no tenemos un subsidio muy alto. Ahora, el tema si es muy caro el transporte, eso a lo mejor sí podríamos conversarlo, porque podríamos ver a lo mejor que efectivamente tenemos sobrecostos. Pero, insisto, esos sobrecostos van muy asociados a la velocidad de operación de los buses. Si nosotros tenemos buses que andan a velocidades bajas, vamos a tener altos costos del sistema porque vamos a necesitar más micros para poder cumplir con la frecuencia. Por lo tanto, nosotros lo que necesitamos es tener buses que se muevan rápido, y para tener buses que se muevan rápido nosotros tenemos que entregar en las calles, y para eso tienen que haber corredores buses, tienen que haber vías exclusivas y tienen que haber semáforos que estén programados para que pasen los buses y no pasen los autos, y eso es lo que no ocurre. Te fijas, se nos vende un sistema de autopista que es un sistema rápido, y la pregunta es ¿cuántos paraderos de buses hay en la autopista? O sea, la autopista que supuestamente el sistema para andar rápido por la ciudad no está diseñado para el transporte público. Entonces ahí tenemos una falta de criterio en la planificación del sistema. Álvaro Miranda, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Vamos a la pausa y seguimos con este tema, los costos del Transantiago en 360.